Bueno, llega el momento de sentarnos en el Rincón de Leer para hablar ¿de qué? Para hablar de literatura, como hacemos siempre en el Rincón de Leer. Y yo tengo al otro lado de la línea telefónica al autor del libro que vamos a hablar esta semana, que se llama Espías del Imperio. Espías del Imperio es el libro, no es el autor. El autor es Fernando Martínez Laínez, que yo le voy a saludar. Hola Fernando, buenos días, ¿qué tal estás? Pues buenos días, Miguel. Pues nada, bien, aquí estamos. Ya voy a empezar con la primera pregunta, que es la fácil, que ¿quién es Fernando Martínez Laínez? Para quien no te conozca. Bueno, escritor y periodista, ya muy veterano en estas lides, y nada, pues con una actividad muy vinculada actualmente sobre todo a libros relativos a divulgación histórica, pero vamos, también he escrito novelas, y he escrito ensayos, y he escrito libros juveniles, y he escrito, en fin, tengo un amplio recorrido, que se diría. Hoy vamos a hablar, como decía yo hace un momento, de Espías del Imperio, que es una historia de los servicios secretos españoles de la época de los Austrias. Y yo lo primero te pregunto, ¿cómo te ha dado a ti por escribir de estas cosas? Bueno, en definitiva es historia, ¿no? Se trata de los servicios de inteligencia, forman parte de la historia. Entonces, pues es yo ya te digo que últimamente pues me interesa mucho la divulgación histórica y bueno, pues vamos a divulgar esto que se conoce menos, ¿no? De los servicios de inteligencia de aquella época. Y luego, por otra parte, pues como tenemos la cuestión esta de la leyenda negra todavía, que nos sigue persiguiendo todavía a estas alturas, pues hombre, es una manera también de reivindicar que el espionaje español pues desempeñó un papel fundamental de la política exterior del imperio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues los servicios de inteligencia, los servicios de espionaje, que insisto, son historia, pues forman parte fueron una necesidad ineludible en su momento para estabilizar, para defender eso que llamamos el Imperio Español, ¿no? Oye, tu libro es un libro gordo, ¿eh? Es un libro que yo a la gente le digo, ojo, que este ya 469 páginas roza a lo que es un tomo de una enciclopedia. Ojo. Oye, pero hay muchos libros ya gordos por ahí. Yo veo novelas históricas de 700 páginas, 600, ¿verdad? Quiero decirte que los españoles de todas maneras somos un poco grafómanos, es verdad. Tenemos tendencia a escribir bastante. Pero bueno, sí, el libro yo creo que ha salido, yo creo, ajustado a lo que yo quería decir. Pero aún condensando incluso muchas cosas, ¿no? Porque hay episodios que los podrían haber alargado bastante más. Pero bueno, quería hacer una cosa muy divulgativa y eso es lo que ha salido. Oye, ¿de qué época escribes? ¿Y de qué? Yo he leído un poco por encima y he visto que nombras como espías a Cervantes, que yo me he quedado, digo, madre mía, pero si este hombre no era escritor, también era espía. Nombras a Quevedo, y digo, pero si también también era escritor, digo, que mía. Cuéntame un poco cómo ha sido todo esto. No, pues ya ves, que eso está documentado, está en la historia. Tuvimos muchos soldados escritores. España es la nación que más soldados escritores ha dado yo creo, en la historia, sobre todo en esa época, ¿no? Escritores además pues de talla mundial, como Calderón, como Garcilaso de la Vega, pues el mismo Cervantes, pues eran soldados y en ese sentido pues actuaban en misiones de inteligencia, pues cuando se les mandaba o cuando surgía la ocasión, ¿no? Entonces, bueno, pues Cervantes en definitiva hizo lo que tenía que hacer, era escritor, pero antes de ser escritor no nos olvidemos que fue soldado. Cervantes combatió el Lepanto y entonces, bueno, pues él lo que le encomendaron fue una misión que tenía que ver precisamente con el tema del norte de África, que él conocía muy bien porque había estado 5 años prisionero en Argel, cautivo en Argel, ¿no? Entonces, bueno, y Quevedo, pues lo mismo, era un experto en cuestiones italianas, era asesor, secretario, consejero, como querían llamarlo, del duque de Osuna, que había sido virrey en Nápoles y en Sicilia, y se conocía Italia al dedillo. Italia entonces era importantísimo porque la hegemonía española en Italia era decisiva para los intereses del imperio. Y Cervantes, bueno, pues digo, Quevedo
lo que hizo fue actuar a las órdenes del duque de Osuna en todos estos embrollos, que eran muchos y muy complicados, y además, bueno, pues eso sí que exigen incluso mucha indagación histórica todavía sobre estos asuntos italianos. Y él era un gran experto en esos temas. Pero además de eso, bueno, pues hizo transmisiones también que se le encargaron, pues secretas, algunas de ellas poco difundidas o poco divulgadas. Y este es el personaje es un personaje absolutamente histórico y absolutamente excepcional, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo has tardado en documentarte para escribir el libro? Bueno, pues la verdad es que me ha llevado tiempo, sí. Quizás así en serio, digo de una manera intensiva, 2 años, un par de años puede haber sido. Sí, más o menos, es lo que calculo. Para la documentación. Luego ya a partir de ahí, pues escribirlo también, claro. Que hay otro año como mínimo. Y ya ahí va la pregunta. Si alguien llega y te dice, oye, Fernando, que yo me he leído el libro el fin de semana, ¿no te da así como decir, joder, macho, te voy a dar con el libro con el lomo que duele en la cabeza, que no las has tenido que saborear, leértelo, vuélvetelo a leer y aprende algo? Que va, al revés, me encantaría, porque eso demuestra que si se ha leído en un fin de semana, demuestra que el libro pues le ha enganchado y que lo ha leído bien y que lo ha leído rápido, además. Hombre, eso yo creo que es al revés. Me encantaría, ¿no?, que alguien dijera eso, que oye, pues no he leído tu libro el fin de semana. Lo mismo cuando es una novela más o menos voluminosa, que te dicen, oye, pues me la he leído rápidamente, pues muy bien. Mejor eso, ¿no? Pero que decir, pues no sé, no lo llevo ya, lo llevo varias semanas, pero no acabo de terminarlo, tal. Eso sí que eso es peor, ¿no? Sí, eso ahí sí que te dan ganas también de decirle, joder, macho, pues ponle un poquito de interés a estas cosas. Oye, Fernando, de todas las misiones que cuentas en el libro, de todas las andanzas que cuentas en el libro, ¿cuál es la que a ti más te ha sorprendido y por qué? Bueno, hay muchas, ¿no? La verdad, ahora sí, a bote pronto, no sé, si me ocurre el intento ese que hizo un espía al servicio de la corona, se llama Sebastián de Arbizu, vasco, navarro, que pues, se le ocurrió nada menos que reunir un grupo de 100 vascos, hablando, gente que tenía que ver también con los servicios secretos, todos hablando euskera, y intentaron tomar la ciudad de Bayona, ¿no?, la ciudad de Bayona francesa. Y bueno, pues intentaron dar un golpe de mano en combinación con una flotilla que se había enviado desde Guipúzcoa para apuntalar y hacer un desembarco allí en Bayona, y contando con una especie de acción interior de este grupo que te digo yo de vascos que dirigía Arbizu, pues tomar la ciudad, o sea, de Bayona, y naturalmente contando con el refuerzo que llegaría por mar desde Guipúzcoa. Bueno, eso era hubiera sido un golpe tremendo de haber tenido éxito, porque Bayona, aparte de que era una ciudad importante, pero es que era un centro de espionaje francés muy grande, ¿no?, un foco de espionaje. Y estuvieron a punto de conseguirlo, ¿verdad? Que bueno, pues al final esto de los servicios secretos de una parte y de otra, pues fue una lucha sorda, y al final, bueno, pues no se consiguió tomar la ciudad, pero bueno, ya la audacia del proyecto, pues realmente es increíble, parece increíble, ¿no? Es como si alguien hubiera pensado tomar con un grupo de espías, que le voy a decir yo, pues Santander, ¿no? Bueno, pues es una acción increíble, ¿no? Fernando, salvando obviamente la tecnología con la que tenemos ahora, con la que contamos ahora, salvando obviamente eso, el espíritu del espionaje de aquella época, de la época de los Austrias, al espionaje de ahora, ¿el espíritu es el mismo o crees que eso ha evolucionado mucho? Pues yo creo que el espíritu debe ser el mismo, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que en aquella época, pues evidentemente, pues éramos una gran potencia. Entonces, bueno, pues eso, claro, las cosas, había digamos, una especie de entusiasmo generalizado por lo que podríamos la causa hispana, y ese
esa especie de entusiasmo y además, bueno, digamos, de unidad ideológica en muchos aspectos, incluido el religioso, ¿no? Pues eso, evidentemente, pues era un factor moral añadido, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las acciones estas que se realizaron en los siglos XVI y XVII de inteligencia por la causa hispana, por la causa hispana, pues se realizaban de una manera bastante altruista, por patriotismo, ¿no? Igual que ahora, ¿no? Me imagino. Lo que pasa es que no solamente hay mucha gente, ¿no?, envuelta en ese tipo de actividad, y no todo el mundo es altruista, ni mucho menos, y el dinero también influye mucho, y bueno, los odios, los rencores, las rencillas, las envidias, pues como ahora. Y en definitiva, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Y sin olvidar las traiciones, que también las ha habido en el bando español, bastante sonadas, ¿no? Como en el caso de Antonio Pérez, famoso secretario de Felipe II. Espías del Imperio es el último libro de Fernando Martínez Laínez. Lo editas Pasa, ya sabéis, lo podéis encontrar en cualquier librería, y si no la tiene en ese momento, en 24 horas lo tenéis. Y yo solamente me queda, Fernando, que darte las gracias por tu atención, por haber estado aquí en El Despertador, por estar hablando de estos espías del Imperio, y que estás tu casa para cuando quieras. Pues muchas gracias, y nada, es un placer estar aquí con vosotros en este programa, El Despertador, ¿eh?